Okay, desde la llegada de los europeos a América, ellos están buscando, los españoles, están buscando una ruta para llegar a las Indias Orientales. Los portugueses lo resolvieron por la ruta hacia el este, bajando por África, el Océano Índico y llegando a las zonas de comercio de Oriente. España trató de hacerlo por el oeste, estaba América aquí, y por ejemplo, ya en el cuarto viaje, Colón está bajando por la costa centroamericana buscando ese paso, buscando pasar el istmo centroamericano de lado a lado. Todavía no se sabe que es un istmo. Lo que se han encontrado son varias islas en el Caribe, pero suponen que hay un paso y lo están buscando. Okay. Al final, resulta que ese paso no existe. Hay que ir hasta el Cabo de Hornos para poder salir al Pacífico, pero hay algunas secciones de Centroamérica que se pueden utilizar para como ruta interoceánica. Una es, por ejemplo, el lago de Nicaragua, saliendo por el río San Juan hasta el Caribe. Entonces, la ciudad de Granada fue fundada en 1500, a principios del siglo XVI. Podía comerciar productos centroamericanos saliendo por el lago, río San Juan, hasta el Caribe, con, digamos, las ferias de Portobelo en Panamá. También había una ruta en Panamá que cruzaba desde Ciudad Panamá hasta Portobelo, ayudándose de mulas y de algunas secciones de la ruta donde hay ríos navegables. Y por ahí en México también había una especie de paso de mar a mar, pero no un paso para barcos, digamos, eran rutas fluviales o que se hacían con carretas o mulas. Ok, para el tiempo de la independencia de Hispanoamérica, ya, y de hecho, incluso antes, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, están tratando de tener presencia en Centroamérica, pensando en aprovechar ese paso de mar a mar. Ok. Y una de las rutas que más promisoria se ve es la del río San Juan. De hecho, en cierto momento, cuando Estados Unidos ya se está expandiendo desde su costa este hacia el oeste, ellos tenían tres opciones: ir cruzando todo el territorio, ir en un viaje en barco hasta el Cabo de Hornos, dar la vuelta a todo el continente y llegar a California, o utilizar la ruta de Nicaragua. Se tomaba un barco ya fuera en Nueva York o algún otro puerto del Atlántico, se llegaba a la costa Caribe, a San Juan del Norte. De ahí se subía el río por vapores, barquitos pequeños, máquinas de vapor, y se llegaba hasta el lago. Del lago se llegaba a un puerto de la Virgen, y ahí se podía cruzar ya fuera con diligencias, carretas o mulas hasta San Juan del Sur. Ahí se podía reembarcar y seguir a California. Okay. Otro elemento que hay que poner ahí es el que mencionamos hace un momento, que Estados Unidos está ganando territorio, se está expandiendo, está ganando mucha inmigración europea. En 1848 fue la guerra con México. En esa guerra resultó que México perdió el 55% de su territorio, y lo que hoy son los estados de Colorado, Texas, Nuevo México, Utah, Nevada, California, Kansas, Oklahoma o algo más. Entonces, ya tenemos varios elementos que se van conjugando ahí. Para ponerle más condimento al asunto, existe esta parte, seguro la habremos escuchado siempre como en la escuela, el colegio más o menos, lo que es la doctrina Monroe. Esta doctrina viene como de 1820 y tantos. Lo que dice es que se resume en América para los americanos. Okay. Se dice, o
en Estados Unidos lo que dicen es como las intervenciones europeas en el continente, que ya no más eso no lo vemos, algunos lo postularon como que era una especie de afrenta para Estados Unidos. El asunto es que, bueno, los detractores de esta teoría mencionan que ese América para los americanos, bueno, los americanos no somos el resto de la cultura hispana, serían los americanos anglosajones. Entonces, eso está ahí cruzado también con lo que se llama destino manifiesto. El destino manifiesto es un grupo de ideas que rondan alrededor de que Estados Unidos es una nación escogida por la providencia o por Dios, ahí manejan ciertos términos, para llevar la civilización a terrenos o espacios no civilizados, espacios vacíos. Para ellos, la civilización son la raza blanca anglosajona, las instituciones que llamarían americanas y, bueno, todo lo que gira alrededor de eso. Entonces, ellos ven al resto de América, o no generalicemos con ellos, sino algunos autores, algunos periodistas o gente que está proponiendo esto, al resto de América como retrasado, como un lugar no civilizado, y según este destino o esta teoría, América tiene la misión de llevarles civilización, llevarles adelante. Okay. Okay, vamos entonces a Nicaragua. En Nicaragua lo que está pasando desde años antes es que hay una guerra entre liberales y conservadores. Los liberales se hacían llamar democráticos, que están en la ciudad de León. Los conservadores se hacían llamar legitimistas y su capital era Granada. Entonces, en cierto momento, los de León, los democráticos, deciden, para reforzar sus filas, hacer contrataciones de mercenarios. Se logran contactar con William Walker a principios de 1855. Walker llega a Granada con aproximadamente 60 hombres. Ellos salen de Estados Unidos en calidad de colonos, o eso era lo que decía el papel, porque Estados Unidos no permitía, por lo menos en su jurisdicción, que sus ciudadanos salieran a hacer expediciones filibusteras. Okay. El término filibustero, más o menos para la época, ha ido cambiando según qué siglo, pero en el momento se refiere a que yo voy a otro país, conquisto una cierta zona y la trato de anexar a mi país. Pongamos, digamos, se dice que la acción filibustera más exitosa sería la de Texas. Texas era territorio primero de Nueva España, luego de México. En cierto momento entraron colonos a vivir a Texas y hubo problemas entre los colonos y el Estado Central Mexicano. Estos declararon su independencia y de una vez piden su anexión a Estados Unidos. Hubo ahí un tiempo en que no se les aceptó la anexión, estuvieron como una república independiente y tiempo después ya sí se entran a formar parte de la Unión Americana como un estado más. Ahí hay que poner otro bemol, y es que entra a formar parte como estado esclavista o estado sureño. Entonces, los territorios que se pudieran ganar de cierto paralelo hacia el sur iban a entrar como estados sureños. Entonces, eso agregaba representantes en el Congreso.
Esto es, bueno, la idea del filibusterismo que se está manejando en ese momento. Y esa es más o menos la idea que está manejando Walker al llegar a Nicaragua. Esta legión americana, la llamó Walker al principio, tiene un primer combate en Rivas. Es la primera batalla de Rivas de 1855. Esta batalla no les va nada bien. Sus aliados nicaragüenses, él dice que lo dejaron, tienen que huir, dejar el campo, pero sí que crearon bastante impacto en el enemigo. Para finales casi de 1855, Walker tiene otra batalla contra los conservadores, la batalla de la Virgen, el puerto de la Virgen. Está así, ahí las ganan y toman la ciudad de Granada, que como dijimos antes era la capital del Partido Conservador. En cierto momento, entonces, los dos partidos se sientan a hacer la paz y demás. Para algunas personas vieron a Walker como una especie de pacificador, una cosa así. Patricio Rivas toma la presidencia de la República y Walker el mando del ejército. En realidad lo que pasaba era que Walker manejaba a Patricio Rivas. En todo ese tiempo Walker se estuvo aumentando en sus filas con más reclutas, gente que tal vez iba para el asunto de que estaba la fiebre del oro en California, y les pareció interesante quedarse en Nicaragua a probar suerte, y también en algunas ciudades de California y también de la costa este habían agentes de esta campaña que reclutaban personas. Como no se podía decir en el papel que hey, vamos a ir en una misión filibustera a Nicaragua a apropiarnos del asunto, lo que decían era que venían en calidad de colonos. Y muchos dicen que en realidad llegaron aquí engañados. Se les ofrecía 250 acres de terreno, que todo era maravilla, que todo estaba muy estable. Cuando llegaban a Nicaragua, lo que se topaban era con que tenían que servir en las filas de Walker. ¿Ok? Como estábamos mencionando antes, Estados Unidos está recibiendo mucha inmigración europea. Entonces, muchos filibusteros son inmigrantes que llegan a la costa este buscando un nuevo mundo, buscando una nueva vida y se enganchan en esta aventura. Costa Rica, como todos sabemos, no era ajena a lo que estaba sucediendo. Tenía bastantes buenos representantes en Washington y en Gran Bretaña, y estaba al tanto de lo que estaba pasando y se estaba preparando para esto. Okay. En cierto momento, Walker lo que hace es enviar a Costa Rica una misión diplomática. En esta misión venía Luis Schlesinger, ahí disculpan las pronunciaciones. Era un húngaro, oficial del ejército. Se decía que tenía cierta experiencia militar suficiente y demás, pero muy importante, hablaba francés, alemán, inglés y español. Cuando la misión esta llega a Punta Arenas, es automáticamente expulsada. No los reciben, no los dejan subir al Valle Central y ok, se van para Nicaragua. Otra ventaja que toma Schlesinger es que logra conocer el Guanacaste, logra conocer las rutas en Liberia, por donde, o sea, cómo se hace el viaje. Entonces, cuando Schlesinger llega a Nicaragua, muy bien, Nicaragua lo que hace es, Patricio Rivas, manejado por Walker, declararle la guerra a Costa Rica y envía una expedición de 5 compañías, algo así, sí, 5 compañías al mando de Schlesinger, por estas cualidades de que hablaba varios idiomas, conocía el Guanacaste y también como una especie de reparación
por la ofensa que le hizo el gobierno de Costa Rica. Entonces, eso es una oportunidad que tienen los filibusteros de alejar a Costa Rica del teatro nicaragüense. Los filibusteros también, de todo el mundo tenía esa idea del canal interoceánico. Entonces, atacando a Costa Rica, se aleja a Costa Rica de alguna pretensión de participación en ese canal. Otro elemento que hay que agregar ahí a la olla es que estaba todavía en discusión lo de la anexión del partido de Nicoya. El partido de Nicoya se había anexado en 1824, por ahí, si no recuerdo mal. El gobierno federal centroamericano ratificó la anexión, pero Nicaragua seguía con sus reclamaciones. En parte, por estas reclamaciones, era que Costa Rica se preparaba militarmente. Okay. Muy bien, Walker toma la estafeta, como se dice, de este asunto también. Entonces, la invasión del Guanacaste también es parte de tomamos terreno que es nuestro. Ok. Las compañías que viene dirigiendo Schlesinger son una francesa, otra alemana, y hay 3 que son de ciertas ciudades de Estados Unidos. Una de rifleros californianos, una de Nueva York y otra de Nueva Orleans. Pero en realidad las 3 compañías que se dirían estadounidenses están compuestas de toda esa gente que está emigrando hacia Estados Unidos. Por ejemplo, en los prisioneros de Santa Rosa encuentra usted griegos, algún italiano, un panameño, ingleses, y por ahí había otro curioso. Bueno, si se ven las listas de filibusteros de su nacionalidad, en realidad sorprende bastante que venían de muchas regiones del mundo. Hay algún mexicano, hay un chileno por ahí, bastantes ingleses, como ya vimos, alemanes, suizos, recuerdo también. Okay. Entonces, pasemos ahora a hablar como de las partes de los mitos estos que hemos ido encontrando después de esta introducción. Okay. Primero es bueno hablar de las historiografías de cada país, cómo son. La historiografía de Costa Rica, todos la conocemos, es muy patriótica, digamos, que se exaltan las gestas de Juan Santamaría, que la batalla de Santa Rosa, la batalla de Rivas, aunque se queda corto en algunos, en ser más específicos o no sé, como que tenemos más documentación de la que en realidad hemos aprovechado, podríamos estar haciendo más cosas y demás. La historiografía en Nicaragua pasa por su idea del canal interoceánico. Todavía hace muy poco algún historiador ahí dijo como que Costa Rica llegó a Rivas con intenciones imperialistas, porque la intención era dejarse el tema del canal interoceánico. Vamos a ver, sí es cierto que Costa Rica quería tener su participación en este canal. De hecho, el Tratado Caño-Jerez está planteado para eso. Si Costa Rica hubiera querido invadir la zona, para 1857 ya la tenía. Era dueño del río San Juan, era dueño de los fuertes, era dueño de los vapores que viajaban entre el río San Juan y el lago de Nicaragua, y contaba con muchas simpatías. Incluso hay, no lo he vuelto a encontrar, pero hay un ofrecimiento de anexión de la ciudad de Rivas que fue rechazado. ¿Por qué? Porque eso iba a desatar una guerra entre Nicaragua y Costa Rica. La historiografía nicaragüense gira mucho en la batalla de San Jacinto, y no le da como tal vez mucha más pelota a la acción
costarricense o del resto de Centroamérica. La batalla de San Jacinto, si no fue una cosa que fuera muy, que se dice como que decide mucho, sí fue simbólicamente muy importante, porque es la primera batalla que ganan unos centroamericanos que no sean costarricenses. Entonces, por ahí va el tema. En Estados Unidos, en Estados Unidos lo que usted ve es que los autores están muy impregnados de esta especie de superioridad anglosajona, germana. Ellos no quieren reconocer, digamos, que los más altos oficiales eran o costarricenses o guatemaltecos o nicaragüenses o alguna cosa así. Dicen que básicamente era enemigos de Walker que le daban ayuda a los otros gobiernos centroamericanos y que los ejércitos centroamericanos estaban dirigidos por oficiales europeos. Esto no es cierto, entonces eso es más como echando mano de un sentido de superioridad, que no querer reconocer que quien nos venció fue de esta raza hispana mestiza a quien yo veo como inferior. Okay. Uno de los mitos que por ahí escuchamos es que los filibusteros eran el ejército de Estados Unidos. Completamente errado, no es así. No fue oficialmente el gobierno de Estados Unidos que vino a Centroamérica a hacer una invasión en 1855, 56 y demás. Sí es cierto que muchos filibusteros pelearon en la guerra con México, entonces ya eran veteranos. Muchos también, cuando terminó el tema de Walker, en 1860 por ahí así, inicia la guerra civil en Estados Unidos. Muchos van y pelean ahí. O algunos los encuentra usted en algún otro conflicto en el mundo. Ok. Entonces, el tema filibustero era una cosa de iniciativa privada que el gobierno no avalaba, pero a veces las autoridades como que tampoco estorbaban mucho que la salida de estos colonos que ya se sabía a qué era que iban. Entonces, pero no existía, como les digo, así como un apoyo tácito y demás. Por ejemplo, el primer representante ante Estados Unidos que Walker envió iba a ser reconocido por Estados Unidos, pero fue rechazado debido a las protestas de varios embajadores hispanoamericanos. Ok, otra que esta la traemos desde la escuela es que el ejército estaba compuesto únicamente por campesinos. Ok, si usted lee las ordenanzas militares de 1850, lo que dice es que el ejército está compuesto por todos los varones de 18 a 50 años, todos, a excepción de algunos cargos, por ejemplo, cargos de excepción. El rector, vicerrector, catedráticos de la universidad, maestros de escuela, profesores de salud pública, farmacéuticos y boticarios, sacristanes y monaguillos, mayordomos y mandaderos de haciendas, o los que por enfermedad o mala constitución física no soportaran las fatigas de la campaña. De ahí en adelante, si usted tenía entre 18 y 50 años, usted era un soldado del ejército costarricense. Okay. Y aparte de esto existía la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una especie de reserva o de policía que en caso de que el ejército tuviera que salir a campaña, quedaba encargada del orden interior. Pero ahí sí, digamos, todos estos que mencionamos antes, que los mandadores de Hacienda, que los monaguillos o que los profesores, maestros, boticarios y demás, estos eran prioridad en la conformación de esa Guardia Nacional. Se dice que iban mal armados, con machetes y palas y no sé, y sin conocimientos. Ok, esto es falso. Como ya comentamos, Costa Rica
se estaba preparando por si tenía un enfrentamiento con Nicaragua por el asunto del Guanacaste. Y apenas se dio cuenta del asunto de los filibusteros, todavía se metió más preparación. En San José se inauguró una escuela militar para los oficiales. La dirigía un europeo, Fernando von Salisch, prusiano me parece. Sí. Y varios, no era el único, habían varios europeos. Y básicamente, bueno, en los ejércitos existe lo que se llama la doctrina. Es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La doctrina costarricense era copiada de las doctrinas europeas. Entonces, y en Europa, la que tenía mayor prestigio era la doctrina francesa. Acabamos de pasar, digamos, 40 años, una cosa así, las 40, 50 años, las guerras napoleónicas. Entonces, la forma de hacer la guerra francesa era como lo que estaba en boga en ese momento. Tuvimos un asesor francés también en la batalla de Rivas. Y bueno, más adelante hablamos sobre esa forma de hacer la guerra. Ok, vamos a proyectar acá un momento, un par de filminas. Sí. O está en el enlace suyo. Sí. Bueno, entre tanto, Graving busca por ahí, me avisa Graving, yo creo que ya estamos. Qué interesante esto de los mitos, Graving, y cómo hemos crecido con mitos respecto a la batalla y la importancia de muchas veces aclarar todos estos cerrados pensamientos, ¿verdad? Porque justamente es producto a veces de la historia no contada o no investigada a profundidad, porque a veces no se tienen los mecanismos y los alcances que hoy en día, bueno, por dicha ya dan avanzado. Pero bueno, no te interrumpo más. Continuamos, Gravy. Ok, ahí tenemos, bueno, uno de los mitos es que esta casona que vemos a mis espaldas es la misma de la batalla. No es así. La que nosotros tenemos en la cabeza fue construida a finales del siglo XIX. Para más precisión, Johan maneja un poco mejor esos momentos. Recordemos que sufrió un incendio en el 2001, ¿verdad? Y fue reconstruida, la que ustedes ven acá. Lo que sí es original es el zócalo sobre el que está montada la casona. Estas dos imágenes que pueden ver ahí son de la casona original, de cómo habría sido en el momento de la batalla. Una más. Ok. Otra es con los uniformes. Aquí pasa que muy poca gente tal vez se le ha aprendido así como la espinita de en realidad cómo eran los uniformes y demás. Pasa, por ejemplo, que con quien hace alguna obra de arte, muchas veces lo que tiene de referencia es lo que él conoce, o sea, es lo que tiene a mano. Esta pintura, por ejemplo, es de Enrique Echandi, es de 1897. En algún momento causó disgusto cuando salió, porque presenta a un Juan de Santa María en derrota, ¿okay? Y otros soldados en el suelo moribundos. Pero estos uniformes
que están pintados ahí son más los uniformes del Código Militar de 1871, me parece, los 70, que son de la administración de General Tomás Guardia. Ok, bajemos una más. Ok, lo mismo, la estatua de Juan Santamaría. Lo que tenemos ahí a la derecha es el modelo con el que se hizo la estatua. Ven que él tiene esta estatua se modeló y se fundió en Francia. Y la persona Aristide Croix, que hizo el modelo, lo que hizo fue echar mano de lo que tenía. Entonces, este es un soldado senegalés, dicen, y con un cierto uniforme, que no precisamente habría sido el uniforme que se llevó a la campaña por parte de los costarricenses. Con la estatua también hay un poco ahí de mito, digamos, hay uno muy difundido que dice que la estatua por error llegó a uno de nuestros puertos. No. Y lo mismo, curiosamente, se dice, por ejemplo, de la iglesia de Grecia y de alguna otra iglesia o monumento más, como que por error que tenía que ir a Punta Arenas en Chile y que la descargaron en Punta Arenas y cosas así. Esto es completamente falso. Primero fueron los vecinos, la población civil, principalmente de Alajuela, que puso plata para mandar a hacer la estatua. El gobierno también puso una cierta parte. Yo creo que este tipo de mitos así de que nos vinieron a dejar algo, primero que todo son bastante infundados, porque de que vengan y descarguen una estructura que vale lo que hoy serían el caso, por ejemplo, del tamaño de la iglesia de Grecia, pensémosla, ¿cuánto valdría eso hoy en día para que exista el descuido de que la descargaron porque iba para la Grecia europea y ya no vino a dejar aquí a América, y la descargaron y no pasó nada más? Alguien se la encontró ahí y la montaron. Eso es, yo creo que eso es un problema como de autoestima como pueblo, digamos, no creerse capaz de hacer esas obras, digamos. Se hicieron y se hicieron en condiciones bastante, digamos, malas, caminos malos. Lo que transporta una sola carreta de bueyes es un poquito de volumen, y aún así lograron hacerlas y ahí están. Con Juan Santamaría, vamos a ver. Bueno, estábamos en la parte de uniforme sobre todo. ¿Una más? Ok, este librito es un libro de cuando se cumplieron los 100 años de la campaña, 1956, hubo varias producciones bibliográficas, reportajes en periódicos, cosas así, para celebrarlo. Entonces, tal vez alguien en 1956, pues tal vez no le dio importancia o se imaginó que nuestros soldados iban así. Y ojo, lo curioso también, se dice campesinos, o sea, se generaliza que todo el mundo ahí era campesino. También habían obreros y habían otras profesiones. Pero es como la idea bucólica del campesino que se fue a la guerra. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vistieron? Como vería usted a un campesino en los 50. Una camisa de botones, que dos bolsas, pantalón con faja. Ojo, sí me pareció curioso el tipo de kites, que ahorita vemos cuáles fueron los que nosotros reprodujimos, y un sombrero de la época completamente. ¿Ok? Nada más. Ok, hoy en día hay varias representaciones por ahí dando vueltas, que uno las ve y uno lo que piensa es, este oficial o este soldado se parece más a un soldado de la Unión Americana, del norte, digamos, en la Guerra Civil Americana.
o tiene pinta completamente de vaquero y le ponen sombrero de vaquero. En ese momento eso no era lo que había. Okay, una más. Ok. Esta foto fue el 20 de marzo de este año. Esto es como, bueno, es una actividad de lo que se llama recreación histórica. Es que usted recrea ya sean uniformes, armas, objetos o hechos de algún momento en la historia. Quien está ahí de azul es Milton Valerio, también investigador de estos temas, apasionado por el tema, y con él es con quien, digamos, es como la asesoría principal, porque es como quien en el tema de los uniformes, también de las armas, le ha metido ahí más investigación, más presencia. El de blanco es su servidor. Veamos el uniforme de Milton. Es un uniforme muy europeo, digamos. Entonces, como decíamos antes, Costa Rica militarmente lo que quiere es ser muy europea. Okay. Es un uniforme de lana, que para el tiempo tengo entendido que era un material fino. Se importaba aquí a Costa Rica. Y el del soldado es un uniforme hecho en lo que llamamos manta cruda, que es en realidad es algodón. Existía en ese momento y es, digamos que algo bastante accesible. Y básicamente se reprodujo así, también por relatos, hubo que echar mano de relatos de extranjeros que visitaron Costa Rica. Por ejemplo, vamos a mostrar por acá. Básicamente, vamos a ver si se logra ver. Sí. Ok. Pantalón y camisa de manta cruda. Okay. Con esto noté que aún en el clima guanacasteco es bastante fresco. No es, hoy usamos telas más incómodas. El tema del sombrero. Lo que se utilizaba en ese momento era un sombrero de paja y, ojo, una cinta roja. La cinta es importante porque logra ajustar el diámetro del sombrero al diámetro de la cabeza. Pero también es roja porque las tropas costarricenses trataron como de congraciarse con el Partido Democrático que utilizaba esa cinta roja. Luego, los kites. A alguna gente le parece que esto sería algo como muy rudimentario, claro, para hoy en día que tenemos que otras tácticas y que demás y toda la cosa, pero esta era una Costa Rica que vivía descalza, ¿okay? Era muy normal. Todavía yo recuerdo a algunos señores del pueblo que andaban descalzos, pero el gobierno le dio a cada soldado, yo leí una referencia que le dio 2 pares de eso. Okay. Esto largo es que usted no quiere un soldado con una espina en un pie. Luego, teníamos algo sobre las armas. Ok, una más. Ok, en algunos documentales, en algunas producciones artísticas, uno encuentra esta arma. Esta arma, ni se la graben por favor, es un rolling block. Esto es de 1870 y algo en adelante. Esta es un arma de retrocarga, se carga por la... ¿Cuál estoy? Sí. Ok. Esta es la acción y el cañón de un rolling block. Obviamente, como veíamos en la imagen anterior, le hace falta la parte de la culata y la parte de guardamanos.
Esto se carga por acá atrás, se carga con una munición ya armada. Esto va acá. Este tipo de munición o ninguna munición armada existía para el momento de la campaña nacional. Lo que existía era el famoso fusil de chispa que todos hemos escuchado en algún momento la referencia como que es algo muy antiguo, y el fusil de llave de percusión. Entonces pongamos en la presentación para poderlo ver. Ok, volviendo al tema de las armas. Más bien, volviendo al tema de que eran soldados mal armados. Esto también es documentación que nos ha facilitado Milton. Son documentos de un proceso de compra de rifles en Inglaterra, que ya habían 500 y algo de rifles en Costa Rica. Ahorita vemos la diferencia de lo que es un rifle y un fusil, pero vemos que, por ejemplo, ahí vienen cartuchos en cantidad de millones y cosas así para esos rifles. Okay, más. Okay, este es un inventario de 1855. Tal vez por ahí no se ve, pero tiene dos puntos curiosos. Por ahí vienen la cantidad de rifles de Minié, que se llaman, 515, y hay más de como alrededor de 2.600, 2.800 fusiles de chispa. Okay. Espero que se vea el GIF ahí moviéndose. Este es el famoso fusil de chispa, o así funciona. Este es un Brown Bess inglés, pero básicamente también los fusiles españoles o franceses en esa época funcionaban de ese modo. Lo que se hace es poner en la recámara la pólvora suelta, luego una bala redonda, en esa cazoleta que ustedes ven ahí haciendo chispa, se pone una pequeña cantidad de pólvora. Y como ven, cuando se acciona el gatillo, lo que pasa es que se crean chispas entre el pedernal y el rastrillo, y estas chispas caen en la cazoleta y encienden la pólvora de afuera, que está comunicada por un huequito a la pólvora de adentro. Ok, este es el sistema de llave de percusión. Es lo mismo, yo pongo la pólvora y la bala, pero en vez de poner un poquito de pólvora, lo que hago es poner una copita, se llama un pistón, que es una copita metálica rellena de un material que cuando yo lo golpeo produce una chispa. Esa chispa se comunica al interior de la recámara y explota, produciendo el disparo. Ok, salgamos un momento. Entonces, okay. Esta es una escopeta de la época. No es un arma militar, un rifle, digamos, que se habrían utilizado, pero tiene el mismo sistema. Yo lo que hago es cargar la pólvora por acá, cargar una bala, ¿sí? O sea, es una bala de un diámetro bastante grande. Vengo aquí atrás para que se vea, porque del otro lado no hay mecanismo. Pongo aquí la copita de adentro y se produce el disparo. Okay. Por ahí hay otro de los mitos, es que los filibusteros tenían armas de repetición. Eso es falso. Para un arma de repetición se necesita tener cartuchos, y cartuchos de este tipo, de una vaina donde está, lo vemos aquí un poco mejor, una vaina donde está contenida la pólvora, la bala y el fulminante en una sola.